Puerta Magallanes, mi sede es el Revaliate y todos somos profesores de Hipólito Unanue, de la Vía Real. Ahí figura, ¿no? La universidad y la sede. Cuando es presencial, pues iban a la sede y buscábamos aula. Y ahora recuerdo que en las universidades casi no tienen aulas propias de los hospitales. La verdad es que los de medicina pues se pasean en los pisos, ¿no? Y para hacer clases de imagen necesitamos aulas. Y siempre hubo dificultades para conseguir aulas porque son prestadas. Ya, pero en estas aulas virtuales ya nadie nos está prestando, es cierta ventaja. Y entonces el sistema nervioso tiene dos partes, el central y el periférico. Mayormente el central es el que se va a ver con más facilidad con las imágenes. El periférico también, pero con ciertas limitaciones. Entonces los iniciales SNS es sinónimo de sistema nervioso central, incluye el encéfalo y la médula espinal. Y nuestro sistema nervioso está muy protegido, el central, porque está rodeado siempre por hueso, ¿no? El cerebro está dentro del cráneo y la médula está en el interior de la columna vertebral, en el canal raquídeo. Y además, todo el sistema nervioso está protegido por la meninge y el líquido cefalorraquídeo. Si no, estaríamos expuestos y fácilmente se dañaría el sistema nervioso. Sin embargo, el sistema periférico no está rodeado por hueso ni tiene líquido cefalorraquídeo que lo proteja, que son los nervios, ¿no? Los iniciales son SNP. Los únicos que están dentro de una cavidad ósea serían los pares craneales, que son 13 pares craneales, ¿no? Desde el olfatorio hasta espinal, ¿no? Pero los demás todos están expuestos, porque salen de la columna vertebral hacia los brazos, las piernas, el cuello, las vísceras. El gran nervio ciático es el más grande, ¿no? Por exterior. Ahora, hasta antes de la tomografía, solamente había radiografía y exámenes angiográficos, en la cual no se veía el cerebro. O sea, cuando tomabas radiografía de cráneo, sabías que el cerebro estaba dentro, pero no lo veíamos. Cuando hacías una angiografía, sabíamos cómo se distribuían los vasos de irrigación, el polígono de Willis, la Silviana, ¿no? La fosa posterior con los senos cavernosos, etc. Pero seguíamos sin ver el cerebro. Y en el año 72 se creó el primer tomógrafo, ¿no? Hansfield es el autor. En realidad, el tomógrafo no se inventó en Estados Unidos, sino en Inglaterra, ¿no? Solventado por la misma casa matriz que ayudó a los Beatles a ser famosos mundialmente, ¿no? Dice que tiene cierta... La empresa era inicialmente la misma que invertía, ¿no? Tuvo éxito en ambos casos. Entonces, un segundo. Ya, entonces, lo asombroso fue que por primera vez se veía el cerebro en los años 70. Ya en los años 80, entra a tallar la resonancia magnética, la cual ya pues lo más demostrativo que tenemos hasta el momento, con todas sus secuencias y fases. Pero la tomografía fue un paso gigantesco, un paso gigantesco. Ahora, la ecografía preguntan a veces, ¿y la ecografía? Bueno, la ecografía no ve el cerebro a menos que tengas una abertura en el cráneo. Entonces, en los niños, hasta antes del año de edad, se podría ver el cerebro a través de las fontanelas. O sea, la ecografía no pasaría a través del hueso, ¿no? Algunas veces a través de una craniotomía, ¿no? Se ve algo en los adultos, pero eso es solamente para cosas pequeñas. En los niños ya hay muchos estudios de radiólogos pediatras que se dedican a eso, a ver los ventrículos del cerebro hasta la fosa posterior, incluso con... Yo he hecho algunas, pero no me dediqué a pediatría, ¿no? Yo veo más adultos. Sin embargo, cuando hacía los ensayos, tenía niños en la fontanela y aplicaba el Doppler, llegaba a ver el polígono de Willis, los senos cavernosos y bastante de esta parte vascular, ¿no?
Eh, ya, entonces, en los niños se puede usar antes del año de edad. Supongan que a un niño de menos de un año de edad no logran ver el cerebro. Entonces, con ecografía podríamos asumir que hay un cierre prematuro de las fontanelas, ¿no? Bueno, acá. La primera, lo blanco es el hueso, como siempre saben, en tomografía, ¿no? De densidad ósea. Esto está en una ventana para parénquima cerebral, no en ventana para hueso. Si le pongo ventana para hueso, el hueso se hace más nítido y el cerebro se pone muy oscuro. Entonces note que este es un corte hacia la parte más alta del cráneo. Entonces el lóbulo frontal llega hasta arriba, ya no es que se pierda, llega hasta arriba. Entonces, la línea media que divide los hemisferios es la voz del cerebro con dura madre. Ahí está con la flecha. Y ahí la vena se llama seno sagital superior. O sea, hay una vena que acompaña la voz. ¿Ya? Los lóbulos frontales son dos. Calota se llama el cráneo. Es la otra forma de decir cráneo, ¿no? El hueso. Ya, entonces, hacia atrás estaría el lóbulo parietal, hacia adelante el lóbulo frontal. Ya. Ahora, ahí ven que dice sustancia gris, sustancia blanca. Y hay algo, este nombre, sustancia gris, sustancia blanca, ya existía por histopatología y visión directa, ¿no? De cerebros, de anatomía o de patología. Sin embargo, ¿qué notan allí? Que salió al contrario, que la sustancia gris es más blanca y la sustancia blanca es más oscura, ¿no? O sea, salió al revés de lo que hasta ese momento se describía en todos los libros de anatomía. Pero nada más eso es una cosa lógica por la forma en que se adquieren las imágenes, ¿no? Entonces, acá aparece algo que no se veía en la parte superior. Si vamos bajando los cortes, llegamos a ver los ventrículos laterales. Entonces, los ventrículos laterales se ven oscuros porque tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, las imágenes líquidas son las más oscuras, las imágenes muy blancas son las más duras y las grises intermedias son el tejido blando. Entonces, traduciendo, los ventrículos tienen líquido, el cerebro tiene parénquima blando y el cráneo es duro, entonces es más blanco. Bueno, ese es groseramente describiendo, ¿no? Y nuevamente tenemos que la voz del cerebro continúa dividiendo los dos hemisferios cerebrales, ¿no? El septum es el que separa los ventrículos, ¿ya? Aquí, cuando se ven ventrículos, a los lados se ven los núcleos caudados. Entonces hay una flecha que dice cuerpo del núcleo caudado. Los galos basales en general, ¿no? Los galos basales son el núcleo caudado, el tálamo y el putamen con el globus pálido, que en conjunto forman el núcleo lenticular. Entonces, el globus pálido hacia adentro y el putamen hacia afuera, el conjunto es el núcleo lenticular. Ya. Entonces, lo que separa el núcleo lenticular del tálamo es la cápsula interna. Y se ve, la cápsula interna es más oscurita, más gris. Ya. El tálamo está hacia atrás, es el núcleo o ganglio basal, o núcleo ganglio basal es indistinto, es lo mismo, ¿no? Es hacia atrás, es el más grande. El núcleo caudado tiene un cuerpo y una cabeza, ¿no? Lo que está más arriba sería la cabeza y lo que lo continúa es el cuerpo y el núcleo caudado. Y el núcleo lenticular que tiene el putamen globus pálido es más o menos triangular. Entonces, separamos el núcleo lenticular del núcleo caudado y el tálamo, tendremos la cápsula interna como una especie de ángulo. Lo que está arriba y hacia afuera sería el brazo anterior y lo que está atrás y hacia afuera también sería el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ya? Por fuera de todos los galos basales estaría la cápsula externa que no es muy descifrable por imágenes. Pero podemos decir que ahí está la ubicación de la cápsula externa, que no es tributario de muchas patologías. Por eso es que
no es tan importante distinguirlo. Sin embargo, la cápsula interna putamen globus páleo es muy importante porque se focalizan lesiones ahí, sobre todo las isquémicas. ¿Ya? El surco más grande que se logre ver a los costados son las fisuras silvianas. Los otros surcos son espacios aracnoideos en general, no tienen nombre propio. ¿Ya? Lo que separa los ventrículos, ¿sí? Donde se están unidos, se llama fornix. ¿Ya? Ahora, atrás, esta tomografía está sin contraste, ¿ya? Pero sí se logra distinguir las venas un poquito densas. Entonces, donde dice seno recto es la vena que viene de la prensa de erófilo que está atrás, y le dicen recto porque parece estar derecho, ¿no? Ahí sale el nombre. Pero a la hora que se hace múltiples planos, se nota que casi nunca es recto. Es oblicua, ¿no? Casi siempre. Pero quedó ese nombre y está en todos los textos. Ya, la glándula pineal está ubicado en la bifurcación de los cuernos occipitales y hacia una cisterna propia, ¿no? Los plexos corridos están dentro de los ventrículos, sino que este corte no le dio al plexo, pero está dentro de los ventrículos. Ya, entonces la glándula pineal con frecuencia se calcifica en los adultos y nunca en los niños. Ya, este corte es más abajo, este corte más arriba. En realidad este corte está entre los dos primeros. Ya, entonces acá, noten los ventrículos laterales son estos, al costado, ventrículos laterales, y el plexo coroideo es lo que no es líquido cefalorraquídeo. O sea, no es todo negrito, sino tiene unas líneas ahí que se entrecruzan. Eso que está dentro de los ventrículos se llama plexo coroide y se ve por tomografía. Ya, el cuerpo calloso está en la parte más baja de la división de los ventrículos laterales, ¿no? Y bordeando el tercer ventrículo que está en el medio. Nuevamente se entre los lóbulos frontales, a los lados los lóbulos parietales, ¿no? La sustancia gris es la parte más blanquita, la sustancia blanca es la parte más oscurita. Entonces acá hay una pregunta, a simple vista, yo me lo respondería a simple vista, ¿qué hay más, sustancia gris o sustancia blanca? La mayoría de los alumnos, incluso los que no hacen neuro, bueno, yo soy radiólogo y hago un poco de neuroradiología, ¿no? Entonces, a simple vista dicen, "Ah, veo más sustancia blanca que gris". Y a simple vista parece, ¿no? Pero se hicieron estudios, determinaciones, volumen, considerando que los ganglios basales son sustancia gris, hay más sustancia gris y menos sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay más? Sustancia gris. Acá hemos bajado el corte tomográfico. Estos son imágenes axiales siempre, ¿no? Se entiende. O sea, axial es lo que es a través de nuestro eje vertical. Entonces, si hemos bajado un poco más, llegamos a la base del cráneo. Por eso que vemos mucho hueso. Lo que estamos distinguiendo acá es el hueso esfenoides, que son como las alas, ¿no? Las alas que semejan al murciélago, ¿no? El otro hueso grande atrás son los huesos petrosos o mastoides, ¿no? ¿No? Lo que se logra ver es más o menos como si hubiera un poco suelto acá, porque depende del corte, ¿no? Si no está 100% equidistante. Esto es el techo de las órbitas, ¿no? Entonces, donde se unen las alas acá, al medio, aunque el corte está un poco superficial, ahí está la silla turca, ¿no? La silla turca. ¿Ya? Entonces, peñasco y temporal es lo mismo. El peñasco tiene aire, acá está la parte oscurita. Los senos, acá un puntito negro adelante, el frontal sobre todo se logra ver en los cráneos, también tiene aire, normalmente. ¿Ya? Logren ver acá, donde está la fosa posterior al medio, ese es el cuarto ventrículo. O sea, hay dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y todos son equidistantes. Como estamos en la fosa posterior, lo reconocemos porque está en los peñascos, ¿no? Porque hay huesos, ¿no? Es el cerebelo, el cerebelo.
¿ya? El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebelo. Y lo que une los hemisferios cerebelosos, el tejido que está en el medio se llama vermis. Entonces el vermis cerebeloso está al medio. Y lo que está detrás, que le explicamos creo hace un momento, es la cisterna magna, a donde confluyen la prensa aerófilo y el seno recto. Noten un puntito más o menos blanco este es el tronco cerebral, entre el tronco cerebral y el dorso de la silla turca. Ese puntito en realidad es una estructura vascular cortada en axial. Esa es la arteria basilar. La arteria basilar es donde está detrás de la silla turca y ahí donde está la arteria basilar se llama clivus. El clivus es el espacio retrocelular. ¿Ya? Esta tomografía no tiene contraste, pero la línea que se logra ver con la flecha aquí sería la densidad más o menos visible de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media va a los costados. Vamos a la siguiente. Entonces, esto es lo que todos ustedes deben haber visto antes de lo que son las imágenes radiológicas, tomográficas, de resonancia. Es lo que está en cualquier atlas, ¿no? Entonces, lo que ustedes vieron una y otra vez en el atlas de neuroanatomía, y también en piezas anatómicas que todos hemos visto, ¿no? En la mesa eh, de los paraninfos, donde nos hacían las prácticas. Es esto, ¿no? Acá noten que el corte de la derecha no es a la misma altura que el de la izquierda, ¿ya? Para ver algunas estructuras, en otras no. Ya, por ejemplo, en el lado derecho está más pronunciado el valle silviano. ¿Ya? El fornix es el tejido que está en el medio donde están los ventrículos, ¿no? Donde está la difusión de los ventrículos. Detrás de la glándula pineal que ya señalamos, hay una estructura que a veces se ve y a veces no, que se llama el ganglio de la vénula. O sea, la pineal y el ganglio de la vénula están en línea, los dos. ¿Ya? Este abultamiento que se ve en lo que sería el cuerno occipital del ventrículo lateral derecho es un plexo coroide, que mientras no se calcifique se ve con dificultad en la tomografía. En la resonancia se ve con un poco más de facilidad. ¿Ya? Todo lo que está pegado al cuerno frontal es el núcleo caudado. ¿Ya? El más grande acá atrás, pegado a la parte posterior del tercer ventrículo, y justo por debajo de los ventrículos laterales es el tálamo. Es el tálamo. ¿Ya? Ahora, se puede profundizar más acá, pero resulta que el capítulo que estamos haciendo no es neuroanatomía. O sea, podríamos extendernos demasiado en esto, pero no logramos ver todito en la tomografía. Entonces, lo más usual y básico, ¿no? Que se logra ver. Por ejemplo, las cisternas. Se ven muchas cisternas en la tomografía de resonancia, pero no todas. No todas, de acuerdo al plano, a la forma, al corte. ¿Ya? Esta es la cápsula interna, ¿ve? Tiene un ángulo. La cápsula externa es para afuera. ¿Ya? Acá el putamen está hacia afuera, ¿noten? Y el pálido hacia adentro. Y todo se llama lenticular. Vamos a la siguiente. Acá la sustancia gris está más oscurito y la sustancia blanca está más clarito en la anatomía, ¿no? Ya. Esto es el polígono de Willis visto de un atlas, ¿no? De angio cerebral. Antes de la tomografía se usaba bastante, incluso cuando yo he sido alumno interno, y ya cuando entré a la residencia, cuando ya llegaban los tomógrafos, primeros tomógrafos, se usaba con mucha frecuencia las angiografías cerebrales. Y con eso se hacían muchos diagnósticos, con eso entraban los neurocirujanos. La verdad que tiene que tener mucha experiencia y mucho tino con la clínica, más las imágenes
angiográficas. ¿Ya? Se llama polígono de Willis porque tiene una forma poligonal, ¿no? Entonces carótidas internas al ingresar al cráneo se convierten en una curva que se llama sifón. Entonces, cuando el sifón carotidio emerge hacia el cráneo y se pone exactamente por encima de la silla turca, da la rama de la arteria silviana derecha, la arteria silviana izquierda y las arterias cerebrales anteriores. Y hacia atrás, las comunicantes posteriores. Las comunicantes posteriores se unen a la arteria cerebral posterior de cada lado y forman el polígono. Las arterias cerebrales anteriores, que son ramas de los sifones carotídeos, se unen por la arteria comunicante anterior. O sea, hay una comunicante anterior y dos comunicantes posteriores. A su vez, la carótida tiene 7 segmentos, pero no se preocupen mucho. 7 segmentos se habla desde el cuello hasta que llega al cráneo, ¿no? Son 7 segmentos. Esta sería la arteria basilar, que lo vimos en una imagen tomográfica, vista al revés, o sea, hacia. Da ramitas, por supuesto, a todo el tronco, las ramas. Y estas serían las arterias vertebrales que estarían en el cuello, o sea, en donde está la columna vertebral. Por ahí suben, por los agujeros vertebrales, uno a cada lado, ¿no? Ya, siguiente. Este es un esquema de piezas anatómicas a las cuales se han coloreado para distinguir los territorios irrigados según el contraste, ¿no? O cómo irrigan. Por ejemplo, el parietal está a los costados, pero el frontal sube, asciende y que se va hasta la convexidad. Y el occipital es el más pequeño. Viene acá y hacia la base. ¿Ya? Entonces el territorio occipital es el más pequeñito. Más pequeñito. Y entre el frontal y el parietal se reparten. El frontal al final es un poquito más extenso. Esta es una angiografía digitalizada. Entonces el contraste se ve negro porque lo digitalizan. Cuando es directa, el contraste se ve blanco, pues no está digitalizado. Entonces, este de abajo es el sifón carotidio interna. Bueno, todo lo carotidio interno y el sifón carotidio es cuando gira, ¿no? Y al llegar acá, da la cerebral media a su costado, ¿no? Y cuando se va hacia la derecha, acá y dice coil, o sea, ha habido un aneurisma o algún problema vascular y le han puesto un clipaje. Esa es la arteria cerebral anterior. Noten lo trabajoso que sería hacer un mapeo por angiografía convencional. Si uno ingresa, incluso yo he hecho algunas, ¿sabes? Pero ya no me atrevería, o ingresas por el cuello, o sea, le insertas una aguja Seldinger en la carótida del cuello, ¿ya? Y le inyectas. Supongo que este es del lado izquierdo. ¿Qué te sale? Todo del lado izquierdo, pero te sale el derecho. Y eso ya ahorita sería impensable, ¿no? Y si dices, bueno, no, por el cuello no, solo te queda el brazo o la pierna. Entonces entran por la arteria femoral, la ingle, el muslo, y el catete más grande que hay para angiografía, ascienden por toda la aorta hasta el callado. Una vez que llegan al callado, infunden con alta presión, ¿no? Con inyector, para pintar las dos carótidas. Pero miren, llevarte toda la aorta con un catéter hasta el final, los anticoagulantes que hay que usar, la posibilidad que el paciente resista un examen tan invasivo, pero se hacía, yo lo sé, yo he llegado a ver esto. Bueno, si solo querías de un lado, ya te ibas al cuello, pues, ¿no? Rogando que el paciente no flexione el cuello. Ya. Esta es una tomografía con reconstrucción para ver estructuras vasculares en la cual el contraste solo se le puso en el brazo, en la vena al paciente,
Y una vez que llegó al cerebro, se hace una especie de reformateo y se llama VR, volumen rendering es el término, ¿no? Para 3D. O sea, al final es un 3D al cual incluso cortas el cráneo o el software. ¿Qué nota? Ven el hueso, que reconocen todo el hueso, correcto, la base del cráneo, como lo han visto en muchos, lo hemos visto, ¿no? Nosotros, ustedes, cuando llevaron anatomía, empezaron con un cráneo vacío, cortado. Ven las fosas temporales, ven los huesos frontales, el esmoides acá adelante, ¿no? La silla turca. Pero lo que están viendo acá es la arteria cerebral anterior izquierda, la arteria cerebral anterior derecha, la comunicante anterior, la arteria cerebral izquierda, la arteria cerebral derecha, la comunicante posterior derecha, la comunicante posterior izquierda, la arteria cerebral posterior izquierda, la arteria cerebral posterior derecha, con un poquito de dificultad acá la basilar. O sea, toda la información la tiene acá sin catéter, solamente con el contraste en una vena periférica, el brazo mayormente, que hasta una enfermera lo pone. No, no es necesario que lo haga ni el médico ni el tecnólogo. Esto es pura anatomía. Este es el agujero oval derecho, el agujero oval izquierdo, hay agujero redondo menor, agujero redondo mayor, agujero rasgado, es como para una clase de osteología. Ya, sigamos a la siguiente. Ya, esta es una geografía que sería previo a esta reconstrucción. O sea, se obtiene esto y al reconstruirlo obtienes la siguiente, ¿no? Entonces acá se hizo bueno, esta foto es la que se usa para las clases para que noten que el contraste está subiendo, ¿no? Porque se lo pusieron en el brazo en realidad, ¿no? No hay ningún catéter. Está subiendo, pinta las arterias que van hacia la cabeza, sobre todo el sifón, la carótida interna, porque hay dos carótidas, interna y externa. La carótida interna y irriga todo el cerebro en un tiempo adecuado entre la inyección y la adquisición del contraste. Entonces tenemos la imagen resaltada para vasos. Acá hay una ventana que se llama MIP. Así el MIP, MIP, es para resaltar los vasos. Es incluso muchos, antes se hacía manualmente, pero ahora muchos equipos tomográficos tienen convertidores automáticos. Tú solicitas pasar a MIP y te obtienes esto. El asunto es los vasos se ven muy bonitos, pero el cerebro ya no se ve tan claro. Pero si tú ves el cerebro muy, muy clarito, muy atractivo, los vasos ya no lo ves tan nítidos. O sea, tendrías que hacer ambas cosas. El MIP y el encéfalo al natural. Bueno, entonces el axial ya fácilmente reconocen casi todo. Lo demás son todas las ramas periféricas, la silviana, las ramas de la cerebral posterior, ¿no? De las cerebrales anteriores. Lo que sigue la cerebral anterior se unen acá adelante la comunicante anterior, se llama arterias pericallosas que siguen las callosas marginales, no son frontales, pericallosas, callosas marginales. Acá en el perfil se nota algo que se ve con dificultad en el axial. Este no se llama perfil sino sagital. Ese es el seno recto. Ya, vamos al sagital. El seno recto lo tiene acá, la prensa de Garofilo abajo y la vena de Galeno adelante. Acá, una curvita. Entonces, esta adquisición es muy buena para ver venas. Tal es así que lo que están viendo acá es el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior y las venas de Trolar, así se llaman. Las que unen el seno superior con el seno inferior. Y esto no es así tan fácil como quiero ver los vasos directos. Si tú quieres hacer perfecto los dos exámenes de arteria y venas, le toman en dos tiempos distintos. Si le toman precozmente, se verán mejor las arterias y poco las venas. Si esperas unos 10 a 20 segundos, quizás 30, las arterias empezarán a despintarse y se verán mejor las venas. Entonces, si el examen solicitado quiere ver mejor las venas que las arterias, entonces tenemos que hacer las secuencias. Eso ya es parte tecnológica, no es para que lo descifre alguien de pregrado o alguien que ni siquiera es de la especialidad, ¿no? Pero se entiende que hay fases, que son tres: arterial, venosa y capilar, ¿no? Entonces, a veces se usan las tres.
o sea, un barrido precoz, otro barrido intermedio y un tercer barrido tardío. Entonces, capila se ve puritas, vasitos pequeñitos y no ven los vasos principales. Si quieres ver un angioma venoso, entonces harás una fase venosa. Ya, pasemos al siguiente. Ya, esta es una angiografía, perdón, es una tomografía con contraste y con reconstrucción para angiografía cerebral. Entonces, la flecha está señalando una interrupción en la arteria silviana derecha. Por lo tanto, hay un trombo. Y en la imagen para parénquima se veía un infarto cerebral. O sea, se podría distinguir la zona de reblandecimiento del cerebro y dónde está la obstrucción. Entonces, algunos neuroradiólogos muy especializados logran llegar a arterias selectivas con los catéteres muy especiales, ya son intervencionistas puros, para repermeabilizar a la arteria obstruida o ponerle un anticoagulante directo, ya, pues, ya es método invasivo, ¿no? Esto es resonancia, ¿no? Vean la diferencia en tomografía, resonancia. En tomografía se usa ventanas, ¿no? Ventana ósea, ventana parenquimal y para angio y ya pues, ¿no? El resto es jugar. De ninguna manera usarías una ventana de pulmón acá. No te va a salir para nada, ni un abdomen tampoco, ¿no? En las resonancias son las secuencias. Las secuencias típicas, el de la izquierda es el T1, líquidos negros, y la derecha es T2, líquidos blancos. Entonces noten cómo los espacios aracnoideos se ven inundando todo el cerebro. En la T2 es más fácil de verlo. Entonces acá hay algo básico en cuanto a estas dos secuencias. La T1 es muy anatómica, es bien anatómica, o sea, te sirve para focalizarte en dónde están todos los territorios. Pero ¿qué hay si vemos una lesión? La gran mayoría de lesiones que sean inflamatorias, expansivas, las que ustedes se imaginan, casi todas las que se imaginen, tienen una característica, que tienden a tener edema, ¿no? Tienden a tener edema, las lesiones se hinchan, pues, ¿no? Tienen edema. Entonces, ¿qué pasará en una lesión sospechosa en T1? En T2 brillará, o sea, será una manchota blanca. Mientras en el T1 ven una pequeña lesión oscura, en el T2 ven una alarmante lesión blanca, que se acerca mucho al líquido que rodea el cerebro. Entonces, la T1 es para ver anatomía y sospechar la lesión, y la T2 para ver las lesiones, pero con pérdida de un poco de la anatomía fácil de ver en la T1. Entonces se complementan. T1 anatomía, T2 lesiones, ¿no? Pero hay una tercera que es la combinación, que es el flare. El flare es un T1, perdón, no, el flare es un T2, corrijo, el flare se escribe flare, es un T2 a la cual sustrae los líquidos fisiológicos, el flare. O sea, T1, T2, imagínense un tercero flare. Entonces, ¿qué notan? El flare sería un cerebro con todo el parénquima parecido al T1, se parece un poco, pero los surcos y los ventrículos serían oscuros. Pero las lesiones que tienen edema y no son fisiológicas se verán blancos. Por lo tanto, se parecerá a un T1, aunque no es la misma secuencia, con una mancha blanca. Entonces sería mejor que el T2 incluso, porque los líquidos fisiológicos te tapan un poco la imagen, o sea, te suman más de lo que parece ser. Entonces te estorba ver tanto líquido, demasiado líquido, ven acá por todos lados, te inundado. Entonces sustrae ese líquido y lo que parezca líquido ya no es fisiológico, es patológico. Entonces se llama flare. Esta es una imagen nuevamente de un atlas, en la cual ven el lóbulo frontal, el lóbulo parietal,
¿no? Y lo que está viendo acá es el cuerpo calloso, ¿no? El tálamo acá abajo, el tercer ventrículo encimita. Este es el tronco cerebral acá abajo, arriba la protuberancia abajo el bulbo, y arriba de la protuberancia el mesencéfalo. Y detrás el cerebelo. Entonces, entre el cerebelo y el tronco está el cuarto ventrículo. ¿Qué une el tercer y cuarto ventrículo? El acueducto de Silvio. ¿Y qué une los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? Los agujeros de Monroe. ¿Y qué une el cuarto ventrículo con el exterior? O sea, con las cisternas y la base. Los agujeros de Luschka y Magendie. Eso es pura anatomía, eso ya no es radiología pura. Acá tiene la glándula pineal o silla turca, que diga hipófisis, que es lo mismo. Esta es la imagen del tálamo. Este corte no está hecho en el medio, está un poco a un ladito de la línea media, por eso que viene el tálamo en el dibujo, ¿no? Ya. El número 4 es el cuerpo calloso, el que intentaba demostrarles. ¿Ya? Tiene una cabeza, una rodilla, un cuerpo, no hay una cola. Lo normal es así. El cuerpo calloso es el que conecta fibrillas a los dos hemisferios cerebrales. O sea, atrás ahí se llama rodete, ¿no? Rodete, ante la cola. Y entonces los surcos cerebrales se interrumpen y se alinean antes del cuerpo calloso. Ese es normal, porque a veces hay hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso. Ya, esta es la protuberancia número 1, el bulbo por debajo, el cerebelo, el número 2 es el cuarto ventrículo. Ya, esta es una resonancia. No tienes una resonancia, lo grasa se ve blanca y el hueso casi el mismo blanco que la grasa de afuera, ¿no? Del cuero cabelludo del cuello. El aire se verá negro, por eso son senos esfenoidal, seno frontal. Simplemente porque no transmite imagen. Este es un T2 con mucha anatomía que ya revisamos, ¿no? Acá está el tálamo, ¿no? La vena de Galeno está justo donde termina el seno recto acá. ¿Ya? El núcleo lenticular acá, el núcleo lenticular está acá, entonces con el tálamo, por acá está la cápsula interna, este es el núcleo caudado. Esta anatomía ya la hemos revisado, ¿no? Ya, entonces después de tener una orientación de la anatomía, pasamos a las patologías. Entonces, las patologías tenemos malformaciones congénitas, infecciones, tumores, enfermedad de sustancia blanca y de neurodegenerativa, entre otras, ¿no? Congénita es porque nació con alguna malformación. Vascular cerebral, lesiones isquémicas, hemorrágicas, vasculopatías, flebotrombosis. Infecciones, abscesos, parasitosis, cisticerco más frecuente. Tuberculosis también hay, ¿no? Tumores, todos los astrocitomas, gliomas, meningiomas, ¿no? Tumores hipofisarios. Enfermedad de la sustancia blanca y neurodegenerativa, esclerosis múltiple, atrofia, ¿no? Entonces, toda la parte de Alzheimer, que también es muy amplia. Malformaciones congénitas, en la primera parte, puede haber anomalías en el cierre del tubo neural. Si no se cierra bien, el cerebro se sale, se llama encefalocele. Malformación de Chiari es cuando parte del contenido se va hacia el canal raquídeo. Mielomeningocele es cuando en el canal raquídeo sale o la meninge o parte de la médula. Anomalía de organización hemisférica, agenesia cuerpo calloso, hemos mencionado esa posibilidad. Holoprosencefalia, es la pérdida de formación de cerebro y dominancia de los ventrículos. Anomalías de organización hemisférica, cerebelosis externa. El Dandy Walker, que es una malformación de fosa posterior, y el Chiari también. Tanto Chiari como Anthony Walker son malformaciones congénitas de la fosa posterior. Hidrocefalia congénita, que nació el bebito con una hidrocefalia desde el primer día, ¿no? Por un problema obstructivo
o de falta de absorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la anomalía del cierre tubo neural, tenemos solución de continuidad en el hueso de la bóveda originando saco herniario. Claro, si normalmente el cráneo está intacto, por ningún lado sale el cerebro, así tengas un tumor gigantesco. Ya, entonces, si el hueso se abre por algún lado, o tiene una abertura, tiende a salirse el contenido. Generalmente se localiza en la línea media. Y eso es fácil de entender porque ahí se unen los dos hemisferios y ahí se unen los dos huesos, sea frontal o parietal, ¿no? Con el parietales. Ya protruye las meninges del tejido nervioso desestructurado. Más frecuente es el occipital, la posibilidad que en el frontal. Se acompaña de microcefalia casi siempre, de forma la morfología ventricular, o sea que no hay futuro en el niño con esto, porque sin encéfalo es un vegetal prácticamente, ¿no? Esto sería un encéfalocele. Noten la flecha, que el cerebro con meninge y todo se está saliendo como una cola, encefalocele occipital, porque el cráneo no cerró. Al no cerrarse, entonces se protruye. ¿Ya? Si el cerebro fuera todo normal y solamente la lesión craneal, podrían cerrar el cráneo, el cirujano tendría que reubicar el parénquima adecuadamente y hacer una plastía. Entonces, anomalía del cierre del tubo neural, malformación de Chiari y mielomeningocele. Malformación rombocefalia compleja, signos de formación del cerebro y del tentorio, elongación del desplazamiento caudal cuarto ventrículo, de forma tubular. Herniación del vermis y amígdalas hasta C3. Normalmente la vermis y amígdalas no llegan ni a C1, o C cervical 1, a través de un agujero occipital insuficiente, ¿no? Aumenta el volumen del espacio supratentorial con descenso de los lóbulos occipitales, o sea, se cae el cerebro. Fosa posterior pequeña, con o sin mielomeningocele. Hidromielia es la transformación hídrica del interior de la médula espinal. Es lógico, ¿no? Hidromielia. Ya. Acá noten que este es el cerebelo, pero que son las amígdalas cerebelosas, están descendiendo por debajo ya del cráneo, están entrando casi a la segunda cervical y se están ubicando por detrás y debajo del bulbo, que lo están comprimiendo. Es peligrosísimo esto. ¿Qué más sucede? El tentorio, que normalmente es más o menos recto, está caído. O sea, al descender el cerebelo, desciende el tentorio y se cae todo. Descenso el tentorio, el cuarto ventrículo se alarga, se hace tubular, no es triangular. Y de pasadita, el cuerpo calloso está un poco hipoplásico acá. Ya, bueno, el Milo meningocele no está acá en la foto. No entró, está más abajo. Este es un Arnold Chiari. Hay dos, tres, uno, ¿no? Este es el número 2. Ya. Otra patología es la genesis del cuerpo calloso. Ausencia de toda parte del cuerpo calloso. Alteraciones morfológicas de los ventrículos. Las astas anteriores finas, estrechas. Tercer ventrículo agrandado, elevado. Astas posteriores anchadas. ¿Qué obtenemos? Una imagen en rana de posición de salto. Entonces, los surcos corticales de la cara interna en rayos de sol radiante, separación de la arteria pericallosa y vena cerebral interna. O sea, falta algo en el centro y todo se deforma. A ver, ¿qué vemos acá? No hay cuerpo calloso. No está. No está por ningún lado. Y los surcos, hasta el último. Llegan hasta la base del piso y acá viene el tronco, ¿no? Entonces, no hay cuerpo calloso. ¿Y qué pasa si le hacemos un... No, esta es una... bueno, es difícil explicarles en ecografía porque tiene mucho entrenamiento a través de la fontanela. El cuerpo calloso debe ser una estructura acá, separando los ventrículos. Entonces, no encontrarán el cuerpo calloso. Esta es la fosa posterior. Y esta es la imagen en rana. Rana en posición de salto. Si se acuerdan, el cuerno frontal con el occipital eran simétricos, ¿no? El tercer ventrículo era bastante delgado. ¿Qué nota acá? Que los cuernos occipitales se dilataron, los cuernos frontales quedaron delgaditos y el tercer ventrículo se ensanchó. Entonces, pareciera que el tercer ventrículo fuera un cuerpo y las cuernos occipitales serían patas, dando la imagen que se suponía como si fuera una rana en salto.
Las astas frontales sería la pata delantera, muy pequeña. Tercer ventrículo, que sería el cuerpo, y las astas posteriores, muslos, voluminosos, serían los cuernos occipitales. Esta es una especie de hidrocefalia, pero que no compromete los cuernos frontales. Lo que más alerta son los occipitales, se llama colpocefalia. Entonces, la colpocefalia es la complicación de una agenesia del cuerpo calloso. Y ahora vamos a otra malformación que se llama el Dandy Walker. Ya, toda esta grabación lo tienen ustedes, se lo voy a enviar al delegado, no se asusten, que es muy amplio esto, ¿no? Ya, anomalía semiférica cerebelosis externa, malformación de Dandy Walker, malformación de Chiari 1, malformación de Dandy Walker, así se escribe. Gran dilatación quística retrocerebelosa en continuidad con el cuarto ventrículo y en oportunidad de ausencia del vermis cerebeloso, o sea, es pura fosa posterior. Y con todo esto se produce una hidrocefalia supratentorial. Entonces, le hacen la ecografía transfrontal que notan un gran espacio de líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior y parece no haber cerebelo. Entonces, incluso no hay vermis. Y a veces hasta parece comunicarse al tercer ventrículo, o el cuarto, quiero decir. Entonces, este es un Chiari en la cual hay demasiado líquido cefalorraquídeo cisternal en la fosa posterior y poco cerebelo y no ven el vermis. Y esta sería la tomografía de un paciente idéntico. Esto que están viendo acá es lo poquito cerebelo que tiene. El cuarto ventrículo está en comunicación con todo el espacio aracnoideo y no hay vermis. Y esto, lógicamente, condiciona una alteración del circuito del líquido cefalorraquídeo. Y esto que están viendo acá son los cuernos temporales de los ventrículos laterales, que normalmente nunca se ven. Ver cuernos temporales es signo de hidrocefalia. No verlos es normal. Entonces acá hay una hidrocefalia supratentorial, vista desde la base del cráneo. Este es un Dandy Walker. Dandy Walker. Dandy Walker vista en perfil. Un cerebelo chiquito y todo líquido cefalorraquídeo. Lleno de líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior. No hay vermis. ¿Ya? No hay vermis. ¿Ya? Este es el cuerpo calloso que sí está intacto. Tercer ventrículo que está dilatado. Faltaría ver más arriba, ¿no? Pero lógicamente debe haber hidrocefalia. Entonces acá lo drenan, ponen un dren que utilizan los neurocirujanos, derivación ventrículo peritoneal le llaman, ¿no? DVP, para descomprimir, ¿no? Ya. A veces se confunde, por eso lo repito una y otra vez, del Dandy Walker con el Chiari. El más común es el Chiari 1. No es lo mismo. En el Dandy Walker hay líquido cefalorraquídeo exceso, en el Chiari no. Acá lo que hay es hernia a las amígdalas hacia el canal medular. Se asocia con impresión basilar, o sea, la base del cráneo. Asimilación del atlas, o sea, se pega el atlas la base del cráneo. O sea, no hay separación. Síndrome de Klippel-Feil es la unión de las vértebras cervicales, así se llama, Klippel-Feil. Colapso de la cisterna magna, por lo tanto es al revés que el Donny Walker, ¿no? Donde se dilató. Elongación y deformación del tronco encefálico, hidromielia y hidrocefalia en el Chiari. Hidromiel es la transformación hídrica de la médula espinal. Entonces, acá estamos viendo un Chiari donde, ya lo había mencionado previo, lo estamos repitiendo. Entonces, el cerebelo como que se cuelga y se mete al canal raquídeo. Esto está en T1, por los líquidos son negros. Entonces, en la columna vertebral cervical y dorsal, noten que la médula espinal está llena de un surco negro. Como es este uno, este es líquido. Entonces, la médula parece un tubo de agua, ¿no? De líquido cefalorraquídeo. Es una hidromielia, ¿no? Que es consecuencia de una Arnold-Chiari de larga evolución. Si esto fuera T2, se vería todo esto blanco. Ya. Hidrocefalia congénita es el aumento intraventricular de volumen del líquido cefalorraquídeo con aumento en la presión por obstáculo dentro del sistema ventricular. Ya. Clasificación. Obstructivo o no comunicante y obstructivo, bueno, obstructivo no comunicante y obstructivo comunicante.
Por ejemplo, una estenosis del acueducto de Silvio sería un no comunicante. Cualquier hemorragia sería un comunicante. Entonces, los no comunicantes tienen un nivel de obstrucción y las comunicantes no tienen un nivel de obstrucción que tú puedes decir, acá está tapado, ¿no? ¿Ya? El comunicante es que todos los ventrículos se comunican hasta el final. Ya, la hidrocefalia no se debe confundir con la dilatación, malformación o residuales por atrofia. Lógicamente, un joven y un niño tendrán los ventrículos chiquitos y un anciano tendrá los ventrículos grandes simplemente porque el cerebro se fue envejeciendo y por compensación los ventrículos se dilatan. Eso no es hidrocefalia. La hidrocefalia es cuando se dilata y no corresponde al volumen cerebral. Entonces el término más adecuado, si se dilata el ventrículo sin hidrocefalia, sería ventrículomegalia. Ya. Este fue una hidrocefalia congénita. Es un niño recién nacido, se dan cuenta que tiene retraso mental, o sea, no gatea, no hace el desarrollo no es perfecto, el cráneo lo ven un poco grande cuando lo miden, le toman la tomografía y nació así. Entonces los ventrículos laterales están dilatados tanto el cuerno frontal como el occipital y también el tercer ventrículo. No es una rana esto, es todo, ¿no? Y el cuarto ventrículo era normal, por lo tanto, la obstrucción estaba en el acueducto de Silvio, que es uno solo. Sería una estenosis del acueducto de Silvio. En un niño, lo normal es que los ventrículos sean menos del 20% por respecto al diámetro del cráneo. En un adulto, mientras más edad tenga, el límite es 30%. O sea, una persona de 60, 70 años con ventrículos de 25% sería normal, aunque a simple vista les parezca un poco grande. En cambio, un niño de 8, 5, 6 años, así pequeñito, con ventrículos de 30% sería demasiado para esa edad. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al tiempo, ¿no? Esto lo que está viendo es una hidrocefalia asimétrica, porque lo que está grandote es un plexo coroide. Entonces, mencionamos acá, el plexo coroide del lado izquierdo tiene una calcificación pequeñita. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto puede medir una calcificación del plexo coroide? El cuerno occipital, ¿no? Hasta 1 centímetro. Si una calcificación de plexo coroide mide menos de 1 centímetro en una persona mayor, es normal. Entonces la izquierda está normal. Pero la derecha, el plexo coroide tendrá pues casi 10 centímetros, es una enormidad. Entonces, si está calcificado y grande, este es sinónimo de papiloma. Y los plexos coroides segregan líquido cefalorraquídeo, entonces sería una hiperproducción. Por lo tanto, es una hidrocefalia comunicante. O sea, no hay obstrucción, hay hiperproducción. Hidrocefalia comunicante por papiloma del plexo coroide y sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Ya, vamos a otra sección que son los enfermedades vasculares. Enfermedades vasculares, ya. Lesiones isquémicas se llama infarto. Lesiones hemorrágicas según el espacio. Puede ser epidural, esa está de más, epidural, subdural, subaracnoidea, intraparenquimal, intraventricular y de la matriz germinal. La última es de los recién nacidos, sobre todo si son prematuros. No existen los adultos. Vasculopatías, todas las ateromatosis de los ancianos, ¿no? Displasia fibromuscular, problema del calibre, aneurismas arteriales, dilataciones, malformaciones y fístulas arteriovenosas, o sea, MAF, MAV chica, angiomas, todo. Fístulas arteriovenosas a nivel de la dura y trombosis, mayormente de las venas, flebotrombosis. Todo lo que estamos describiendo, casi todo se puede ver por imágenes, sea tomografía o resonancia, o con contraste o sin contraste. Casi todas. Ya vimos que el Chiari y el Danny Walker se ve con, la genesia cuerpo calloso se ve pues con resonancia bastante bien, tomografía también se ve mucho, ¿no? Ya, enfermedad cerebral vascular, accidente cerebrovascular agudo, es el ictus, o sea, falta de irrigación, presentación aguda de un defecto neurológico funcional con intensidad y pronóstico variables.
O sea, está frente a una persona que de repente se siente mal, le duele la cabeza, se marea, puede perder conocimiento, después no sabe expresarse y no mueve un lado del cuerpo, por ejemplo, un brazo, o tiene una alteración en la mitad del rostro, ¿no? Una parálisis. Entonces vas notando que hay un problema neurológico. Ya, puede ser causado por lesión isquémica, es con isquémica, 70%, o hemorrágica, 30%. De más común hay isquemias. Menos mal porque las hemorrágicas son mucho más catastróficas. Es la tercera causa de muerte en los países desarrollados. ¿Ya? La isquemia y la hemorragia se detectan con facilidad por las imágenes. La isquemia es oscura y la hemorragia es blanca, ¿no? Básicamente, ya. Los fármacos neuroprotectores, los trombolíticos y las técnicas de intervencionismo han cambiado la actitud terapéutica y mejoran el pronóstico. Ya. La isquemia es el proceso y el infarto de la instalación. Se origina por obstrucción de una arteria interrumpiendo el suministro de sangre, incluso con oxígeno, que ya vimos una imagen en reconstrucción. Entonces, oxígeno, glucosa, otros metabolitos no llegan al tejido nervioso. Deja de funcionar, originando síntomas y signos neurológicos por el territorio que irriga la arteria. Ya, enfermedad vascular cerebral, isquemia, infarto. Hay un vaso comprometido, puede ser más denso que el lado no comprometido. Esa es tomografía. Áreas de hipodensia en el territorio del vaso comprometido, o sea, se oscurece un poco el cerebro. Esta explicación de tomografía hasta acá, ¿no? Pérdida de la diferenciación de sustancia gris y blanca. ¿Se acuerdan que había esta sustancia gris y sustancia blanca? Se va perdiendo esa diferenciación. Edema de ganglios basales, cuando el infarto, la isquemia, le gusta mucho los ganglios basales, ¿no? Se acompaña de edema. Ya hay tres tipos de edema: vasogénico, citotóxico e intersticial. Ese es el sistema nervioso central. El más común es el vasogénico. Ya, edema de circunvoluciones, borramiento de surcos. El lado del infarto sí es agudo, ¿ya? Entonces, esos surquitos de líquido cefalorraquídeo se pierden un poco por el edema. Si produce hemorragia isquémica, se visualiza área hiperdensa, o sea, se va aclarando el gris. Ya, entonces lo que tenemos es una tomografía donde la flecha señala una gran lesión isquémica, y ese es el infarto. Depende de la cerebral posterior, y la orientación es que está rodeando completamente al cuerno occipital ventricular, y esto es agudo, porque tiene edema. ¿Cómo se tiene edema? Primero, el ventrículo está más pequeño, por lo tanto lo está comprimiendo. Los surcos cerebrales no se notan. Si notan el resto del cerebro, ven los espacios aranoideos, los surcos, ¿no? Y en la zona del infarto los surcos se perdieron. Quiere decir que esto está hinchado, tiene edema. Cuando esto pasa en la fase crónica, y pase meses, semanas o dentro de un año, ese cerebro infartado se reblandece y se reduce, y se llama malasia, o sea, encefalomalasia. En ese momento, el ventrículo se dilata y los surcos se dilatan. Pero en esta fase que es aguda, es lo contrario. Entonces, es una isquemia pura. Tiende a ser muy focalizada si no cruzan la línea media, porque es solamente de la cerebral posterior izquierda, no es de la derecha. Este es un isquemia con un gran infarto de la arteria cerebral media derecha. Y este infarto no es agudo, tiene evolución, o sea, ya pasó un tiempito, ¿no? Posiblemente es un control después del ataque agudo. ¿Qué notan? Igual, se ve una lesión hipodensa y tiende a tener bordes y límites bastante definidos. Esa es la razón de que está irrigado por una arteria, ¿no? La arteria de cualquier parte del cuerpo se dicotomiza dando territorios precisos. Y como ya no hay edema que borre el borde, entonces los bordes son bastante definidos. ¿Y qué notan con el ventrículo? Que están ligeramente jalados, traccionados hacia el infarto. No están comprimidos, al revés. Por lo tanto, este es un ACV isquémico con un infarto no reciente o antigua. Ya pues sabrán cuándo fue el ictus clínicamente, pero no es agudo de ninguna manera. Ya, ahora vamos a las hemorragias. La hemorragia se produce cuando se rompe una arteria o vena y sale la sangre.
Ingresa al parénquima o los espacios del líquido raquídeo, según donde encuentre el espacio. La tomografía y la resonancia visualizan el coágulo es la sangre, el hematoma, originado por el sangrado, siendo de mayor densidad en TC y compleja en RMN. O sea, si el sangrado es reciente, será muy blanco en tomografía. Si una lesión hemorrágica se ubica por fuera de la dura madre, se llama hematoma epidural, generalmente después de un trauma. Y puede no haber una fractura de cráneo, se ve una hiperdensidad biconvexa por dentro del trazo de la fractura y por fuera de la dura madre. Puede tener burbujas aéreas de un 20%, que se llama neumoencéfalo. Desaparecen los surcos por edema también, de forma del ventrículo lateral por efecto de masa, o sea, se comprime. Y puede haber una herniación transtentorial o transfalciana. O sea, quiere decir que se desplaza al otro lado de la línea media o del tentorio. Ya, este es un hematoma epidural. No tengo una hiperdensidad pegada al hueso, por lo tanto está entre el hueso y el cerebro, no está en el cerebro. Se dice epidural porque está encima de la dura. ¿Y la dura dónde está? Pegada al hueso. Por lo tanto, acá se fracturó el hueso, sangró la arteria que estaba allí y la colección empuja a la dura madre hacia el cerebro. Y el cerebro está intacto. Entonces es una línea homogénea y convexa. Se llama biconvexa porque es convexa para allá y también convexa hacia el cráneo. Y una que otra burbuja aérea por la fractura, por entrado aire. Y en la otra imagen, la flechita blanca, señala la fractura del escamal temporal. El escamal temporal es el hueso más delgadito del cráneo. Entonces, un golpe a ese lado es más posible la fractura que un golpe en el frontal del occipital. Esto le pasó a Claudio Pizarro, un sudamericano. El venezolano entró y le dio un cabezazo con el hueso frontal al escamal temporal de Pizarro. Entonces, Claudio Pizarro tuvo fractura de escamal temporal y el venezolano no tuvo nada. Es que le golpeó con su hueso duro al hueso delgadito del... justo, mala suerte, ¿no? Así fue. Hematoma subdural es el que está entre la dura y el cerebro. Hiperdensidad convexo-cóncava. Unión de sustancia gris y blanca desplazada medialmente. Borramiento surco cortical de formación ventrículo lateral y la transitorial transfalciana. Se parece a la epidural en algunos términos, pero en otros no. Entonces, ¿qué notan? El hematoma también es blanco, ¿ya? Pero no es convexo, es cóncavo. También borra los surcos, pero acá hay un detalle clínico bien, pero bien importante. El hematoma epidural es de instalación rápida, ultra rápida, porque es arteria. El hematoma subdural es una instalación lenta, porque es vena. O sea, al ser vena, pues el espacio subdural tiene más venas y el espacio epidural tiene más arterias. Al ser vena, entonces no tiene fuerza suficiente para empujar al cerebro. O sea, amplía el espacio, pero sigue siendo cóncavo, es venoso. Bueno, el epidural lo atiende más rápido el paciente, porque va con los síntomas neurológicos. El subdural debe tener cuidado ante un golpe de consideración y no mandarlo a su domicilio del paciente, sino observarlo 24 horas por lo menos. Porque entre las 6 y las 12 horas el subdural va acumulando hasta dar síntomas. Al principio parece no haber mayor cosa, entonces no vayan a deshacer el paciente muy rápido, sobre todo si se golpeó por los lados laterales, ¿no? Ya. Tengo la impresión, no me acuerdo bien, pero que este es un seguimiento en el tiempo, ¿no? A ver, acá este hematoma es blanco y parejito, ¿ya? Y acá hay un hematoma que no es tan parejo y tiene blanco y oscuro. Si es blanco y parejo, es hiperagudo. Si ya pierde ciertas densidades, es subagudo. Este otro paciente, a ver, tiene una colección subdural izquierda, pero ya es oscura, no es blanca. Ya, de abajo, donde la colección es oscura, sería un hematoma subdural crónico. Entonces tenemos hematoma subdural agudo, hiperagudo, hematoma subdural subagudo y hematoma subdural crónico en la evolución del tiempo.
Ya, la imagen de la arriba a la derecha es el efecto de compresión sobre el cerebro y borramiento de los surcos. No está el hematoma ahí. Ya, hemorragia subaracnoidea es la más peligrosa de las otras dos. Dice hiperdensidad entre los surcos corticales, vallas silvianas o sistemas basales. Antecedente traumático o ruptura vascular, entre ellos un aneurisma. Ya, es bien traicionero esto, porque si lo ven con apuro, no le toman importancia, el paciente está mal, pésimo, y parece que no hubiera nada. Pero tienen que hacer el examen neurológico y no solamente la imagen. Lo que estamos viendo acá es sangre esparcida en los espacios de líquido cefalorraquídeo, o sea, en el espacio LCR. Por lo tanto, será en las aracnoides. Esta hemorragia se discurre por todos lados, por lo tanto se inunda. ¿Y cómo lo evacúas? No tienes cómo. El subdural epidural lo puedes evacuar. El hematoma localizado sabes que ahí está, pero este es bien traicionero, no lo puedes localizar en un solo sitio. Ya, entonces tienes que evitar que se vaya al ventrículo y de hidrocefalia, de repente una anatomía descompresiva o bajar el edema del cerebro. Entonces es un manejo muy delicado, muy traicionero. Esta es una hemorragia subaracnoidea de un lado. Acá está entrando al valle silviano, no es epidural, ni subdural, ni intraparenquimal. Y acá hay que evitar por todos los medios que se corra a otros espacios, ¿no? Acá felizmente se localizó más en el valle, porque posiblemente acá se rompió una arteria, un aneurisma pequeño. Esto estaría en fase aguda, porque es blanco. Ya, intraparenquimal. Ya vimos epidural, subdural y aranoidea o subaranoidea. Intraparenquimal, hiperdensidad de la sustancia blanca o núcleos basales, gran edema periférico porque es en sangre, borramiento de surcos, deformación de ventrículos, hernia transsectorial transfalciana. Entonces, la mancha blanca que es la sangre está dentro del cerebro, no está pegado al cráneo, no está entre el cráneo y la dura, no está entre la dura y el cerebro, está dentro del cerebro. ¿Ya? Todo lo que está dentro del cerebro se llama intraxial, todo lo que está fuera del cerebro será extraxial. Entonces, esto se llama hemorragia intraxial y las hemorragias que hemos visto, epidural, subdural y arterial serían hemorragias extraaxiales. El término intra y extraaxial también se utiliza para cualquier lesión cerebral, ¿no? Tumoral, parasitaria. ¿Ya? Note que la sangre ha invadido los ventrículos. Los ventrículos ya no son negros, están blancos porque es una hemorragia intraventricular. Por lo tanto, había hemorragia parenquimal e intraventricular, haciéndolo más peligroso porque los coágulos van a tapar el cil y van a tapar el agujero de Monro. Un hematoma epidural nunca llegaría al ventrículo. Entonces, mientras más cerca al ventrículo, más fácil que ingrese por ósmosis. Lo más probable es que acá se haya roto un aneurisma. Si el hematoma es periférico, puede ser un postraumático. La hemorragia intraventricular, que ya estamos viendo un caso, hiperdensidad en el interior de los ventrículos, generalmente asociada a hemorragia subaracnoidea, antecedente traumático, hipertensión o aneurismas, como hemos visto el caso anterior. O sea, difícilmente hay una hemorragia intraventricular pura. Viene de otra hemorragia del costado, ¿no? Del lado. Entonces vemos una hemorragia intraventricular severísima, ¿no? Entonces, incluso que hay nivel hidroaéreo, hemorragia intraventricular. Otros cortes no nos dicen si hay por fuera, ¿no? Pero lo más probable es que haya habido una hemorragia muy pegada al ventrículo y ingresó. Noten que los surcos cerebrales ya no hay nada. Acá hay una hipertensión ucraniana, no hay surcos por ningún lado. Y hemorragia en la matriz germinal, ese es en neonatos. Matriz germinal, tejido gelatinoso, subependimario, localizado en el surco caudo talámico, laxamente organizado, rico en vasos, paredes delgadas, muy prominente, a las 24 semanas de gestación. Involución hasta desaparecer a 36 semanas. O sea, un prematuro es el riesgo, ¿no? De origen de las células de corteza y núcleos basales. En los prematuros, en la hipoxia durante el parto, la matriz germinal sangra con facilidad. Entonces, a los prematuros le paran pidiendo ecografía transfontanelar. Entonces, esta es una ecografía transfontanelar en sagital, en que se ven las manchas blancas en la base del cráneo. Acá está el cerebro, la hoz, entonces el ventrículo. Entonces, la hemorragia está en la base, sería la matriz germinal.
y está tomándolo, puede ingresar al ventrículo, pues ese plexo coroideo. Y si es un prematurito con hipoxia, entonces es la primera opción. Entra a cuidados intensivos el niño, ¿no? Esperando que esto se reabsorba, evitando la hidrocefalia. Hemorragia grado 4, intraparenquimal, hidrocefalia, encefalomalacia. Vista por ecografía en un lactante, un niñito, ¿no? Entonces la hemorragia está acá, acá está la línea media empujada hacia la izquierda. Un inmenso sangrado, o sea, el sangrado ha sido bastante manifestante, inclusive invadió el ventrículo. Todas las hemorragias de ecografía se ven hiperecogénicas. Y hemorragia cerebral y tomografía, hiperdensidad espontánea. ¿Por qué si es espontánea? Porque la densidad no espontánea es la que le pones con contraste. Le pones contraste y pintas al cerebro, ¿no? Entonces una hiperdensidad sin contraste espontánea. Agudo, hipertenso 24 horas. Subagudo, homogéneamente hipertenso 4 días. Crónico, hipodenso luego de una semana. Ya lo vimos en un hematoma sutural, ¿no? El seguimiento. O sea, agudo, subagudo y crónico. En algunos autores hablan de subagudo temprano, subagudo tardío incluso. Y hiperagudo y agudo, o sea, 5 fases. Solamente con resonancia y con mucha dedicación se puede clasificar así. Hemorragia cerebral en resonancia magnética. Se puede sacar la edad del sangrado. Se usa el T1 y T2. Ya, entonces, hiper intenso, hipointenso o intermedio. Y se juega con esas tres opciones. Ya. Si en T1 es intermedio, en T2 es hiperintenso, entonces es hiperagudo. También tenemos el dato clínico. Ya, si es intermedio e hipointenso, o si intermedio T1 e hipointenso T2, es 24 horas es agudo. O sea, le hacemos seguimiento y vemos que va cambiando. Su agudo temprano, hiperintenso e hipointenso, o sea, blanco y negro, 2 días. Subagudo temprano, ya. Subagudo tardío, los dos son blancos. El subagudo tardío es el más fácil de diagnosticar porque son manchas blancas en las dos secuencias. Ya estaríamos en el cuarto día. Y la gran mayoría de pacientes se toman controles cuando está llegando a la zona, a subagudo tardío. Ya crónico, hipointenso en las dos, o sea, oscuro, cualquier secuencia. Entonces ya tiene más de una semana. La mnemotecnia es IB, ID, BD, BB, DD, que le sacaron hasta una canción con ritmo, creo que country en Canadá, ¿no? AB, en inglés, ¿no? AB, ED, BD, BB, Dudu, algo así. ¿Mm? La I es intermedio, la B es blanco, la D es dark, de oscuro, dark, con inglés, ¿no? Dark, que es la última. Ya, listo, la edad del sangrado. Lógicamente el paciente está desmayado. Usted se pregunta, ¿cuándo se desmayó usted? No te contesta, pues ya. Entonces, la resonancia te puede decir, este paciente tiene una hemorragia de una semana, listo. O está en el cuarto día. ¿Y cómo sabes? Porque es blanco en las dos, pues, ¿no? Eso. Es una angiografía convencional en la cual se logra ver un saco aneurismático, aneurisma sacular donde termina la arteria carotidia, o sea, el sifón. Lo que está acá abajo es la arteria carótida interna, el cuello, después ingresa al cerebro, hace un giro y cuando ya está terminado hace un aneurisma. Aneurisma es una dilatación arterial, ¿no? Por encima del calibre normal. Si tiene un 50% más sobre el calibre normal, es definitivamente un aneurisma. Acá tiene 300%, posiblemente el triple de la... ¿Ya? Acá, por ejemplo, es un MIP, o sea, MIP, cerrando todos los vasos para que resalte el aneurisma. También el sifón carotidio, acá está la flecha. Sifón carotidio, una angiografía convencional. Y ahora pasamos al MAF. ¿Qué es el MAF? Es una malformación arteriovenosa. Para que se cumpla el término MAF necesita un nido.
ovillo vascular, o sea, varios vasitos juntos. Una arteria nutricia, o sea, una arteria típica que la alimente. Y una vena de drenaje, es una vena por donde desagua todo el MAF. Este es un MAF, a nivel parietal izquierdo. ¿Ya? Entonces se ve un nido de vasos agrupados, con arterias, venas y arteriolas, ¿no? Y la arteria silviana izquierda lo alimenta y las venas durales lo drenan. Venas durales ¿no? De la dura madre. Es un MAF. Síntomas, cefalea pulsátil. No hay más síntomas, pura cefalea, demasiada cefalea. Si hay cefalea con pulsación hay que pensar en MAF. Es por angiografía una extensa malformación a premio de capilares, en sagital y en coronal. Ya, esta es una foto ya de esas antiguas donde todavía no había tomografía y resonancia. Pero así se veía, con eso hacemos diagnóstico. Malformación vascular, acá, dependiente de la arteria silviana. Ya, posiblemente tenga algo de la arteria cerebral posterior ahí, porque está muy atrás. Malformación vascular, arriba sin contraste y abajo con contraste. En la sin contraste, las arterias alteradas tienden a ser más densas. Nótese que se nota como una madeja, ¿no? Le pones contraste y todos son estructuras vasculares. O sea, el contraste pinta más intensos los vasos que los vasos normales. Es una malformación vascular, ¿no? Parietal posterior izquierda. ¿Ya? Esto está drenando hacia el seno recto, al seno longitudinal superior, seno longitudinal superior. Y la irrigación depende de una arteria nutricia de la silviana. Esto es una malformación solo del mesencéfalo, del tronco cerebral. Si no se logra ver arteria nutricia y vena de drenaje, se llamaría angioma cavernoso, que esta es una posibilidad. Entonces acá se hace un T2, ¿y qué se nota? Una estructura de vasos, pero con mucha estructura negrita. Entonces, otra característica de las imágenes negritas hoy es el calcio, o los trombos, o la hemosiderina. Entonces, esta es una malformación vascular con mucha hemosiderina, demasiada puntos negros, y focalizado y sin vaso que lo nutra. Entonces, es un hemangioma cavernoso. No hay arteria nutricia a nivel de drenaje. Hemangioma cavernoso, focalizado, secuela hemorrágica de hemosiderina, o sea, sangran y se focalizan. Aspecto POCOR, no hay arteria nutricia ni vena de drenaje, mayoría asintomáticos, salvo cuando sangra. No se demuestra en angiografías. Entonces, el MAF se demuestra en tomografía o resonancia. Le hace una angiografía y no sale nada, porque no hay arteria nutricia. Un resumen: MAF, otro MAF, angioma venoso, angioma cavernoso, angioma capilar. Fístula arteria venosa dural, la comunicación arteria venosa se produce en el espesor de la dura madre, o sea, pegadito a la dura madre. O sea, la vena con la arteria tienen una fístula que los une. Entonces se ve un trayecto vascular que no cumple con el polígono ni con ninguna estructura, pero sale de una arteria que es la carótida y llega a una vena que está en la dura. Esa sería una fístula. Ya. Bueno, este es muy extenso. Entonces, absceso cerebral, creo que estamos en las últimas. Sí. Absceso cerebral, bueno, mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, intensísimo, ¿no? Rigidez de nuca. Entonces, colección de pus dentro del parénquima cerebral cerebeloso, síntomas neurológicos variables según tal localización. Diagnóstico de tamaño, resonancia magnética, tratamiento antibiótico, cirugía. Noten, como se hace en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Esta es una tomografía. Particularmente me agrada más la tomografía para ver el absceso, porque ves el borde del absceso, el pus y el edema vasogénico en la periferia. Y desplaza la línea media. ¿Ya? Esta es una resonancia de otro paciente. Esto está en FLAIR. Los líquidos se ven negros, pero hay edema. Mucho edema focalizado y un nido en el centro.
pero la clínica es para infección, ¿no? El líquido cefalorraquídeo te sale alterado, pues, ¿no? Cefalea, fiebre, ¿no? Fiebre alta, ¿no? Y puede haber trastornos neurológicos, ¿no? Incluso movimientos involuntarios y convulsiones. Vamos a saltar esto, ya. Este es un absceso, note la forma circular, el edema periférico, empuja las estructuras y la instalación es típica infecciosa. Proceso supurativo focal dentro del parénquima cerebral con patogenia y etiología diversa. Complicaciones más graves de infecciones de cabeza y cuello. Desarrolla una colección de pus rodeada de una cápsula bien vascularizada. También acá, la cápsula. Bueno, una pieza anatómica, ya drenaron el absceso y quedó la cápsula y la cavidad del absceso. Mientras más deprimido, inmunodeprimido sea, más posible hacer múltiples abscesos. Absceso visto por resonancia. Como es un T2, este es T2 líquido, ¿no? Entonces el contenido es más o menos blanco, y el edema también, y la membrana. En el contraste a otro paciente, la membrana se realza, el edema periférico y el contenido de la pus. Ya. Absceso cerebral vista por tomografía de la membrana. Este es sin contraste a la izquierda, pero se ve algo de membrana, ¿no? Le pone contraste y la membrana se pinta completamente y el edema periférico. Hacen la resonancia acá, este es un T2, ven la membrana, la colección incluso con un pequeño nivel y el edema periférico, y empuja el ventrículo, la línea media. Y es la clínica. Bueno, esta es una secuencia que se llama difusión, en la cual las que brillan son enfermedades activas o agudas. Entonces brilla mucho. Se llama difusión. No se ve tan bonito el cerebro, no es para ver anatomía. Pues, un poco de tumor cerebral. Concepto, masa normal, distorsión de las formaciones anatómicas. Bueno, un tumor se va formando de a pocos. Un hematoma es de inmediato. Un ACV de inmediato. Un infarto, fase que viene a la clínica de inmediato, ¿no? Un absceso tiene fiebre, otros síntomas, y es entre inmediato y unos días, ¿no? En cambio, un tumor se lleva su tiempo, ¿no? Semanas, unos meses, y el síntoma se agrava. Dice, masa normal, distorsión de la formación neuroanatómica, la imagen es variable según la composición celular. La presencia o ausencia de hemorragia, calcificaciones. Puede sangrar el tumor. Se puede calcificar a veces. Signos directos. Masa, que puede ser hipo, iso, hiperdensa, cualquier forma. Puede ser densidad compleja, mixta, o sea, cambio de densidad con contraste, o sea, se realza. Hipervascularización, incremento de la densidad. Ruptura de barrera hematoencefálica. O sea, ya se perdió la, la protección de la barrera. Tumor cerebral, signos indirectos, efecto de masa, desplazamiento de estructuras, afectación del sistema ventricular, desplazamiento, compresión de plexo coroideo pineal o del cerebro. Afectación del espacio subaracnoideo, borramiento del espacio subaracnoideo, borramiento de surcos, dilatación o distancia. Signos periféricos, edema peritumoral, banda hipodensia del tumor y tejido cerebral, cambios de la administración o el contraste. ¿Ya? Bueno, esta es una lesión que ocupa un espacio. Esto es en FLAIR y este es en T1 y en ambas es blanco. El paciente no tiene fiebre, porque podría parecer un edema, ¿no? Algo que hay un absceso. Algo de edema, ¿no? Entonces es una lesión que va creciendo, tiende a ser de esta forma, poco a poco después de estructuras, y no hay un síntoma prodrómico de fiebre, no, tampoco golpe, entonces te vas quedando con tumor. El término glioma es el más común para abarcar todos los tumores. Después se hace glioblastoma o astrocitoma, y ya son algunas características especiales. Por ejemplo, mientras más agresivo se llama astrocitoma anaplásico. A ver, este de acá es un flare, masa más edema. Este acá es un T1.
hipodenso, hipointenso digo, con edema. Y este con contraste. Se realza todito. O sea que lo que está 21 se realza porque es una masa activa y tiene edema. El efecto de masa no se parece al absceso, miren, es todo heterogéneo. Entonces este es un astrocitoma, en este caso fue un anaplásico, un cáncer primario de cerebro. Este es un glioma, el 61, edema, masa, lesión, pero es que contraste y se realza. Y noten que hay otro foquito acá en la izquierda, se llama glioma multifocal. Entonces la evolución es de cefalea crónica, algunos síntomas neurológicos inespecíficos, como movimientos involuntarios, dificultad en el habla, pérdida de la audición o visión según la localización, o sea, síntomas así que algo pasa aquí, neurológicamente, va acentuándose, mucha cefalea que es el más típico, ¿no? Entonces, glioblastoma multifocal, se realza mucho. El astrocito más puro es dentro de los tumores, el menos agresivo, ¿no? Entonces, está ubicado aquí, en la sagital izquierdo. Esto es flare y este es T1. Entonces, oscuro, blanco, blanco. Entonces, la lesión no cruza la línea media en este caso. Y el paciente no tiene golpe de por medio, ni fiebre, ni otros síntomas. Pero tiene cefalea y síntomas neurológicos según el lugar donde se ubica. Acá el frontal es el lóbulo del comportamiento, ¿no? Occipital de la audición, temporal de la audición, ¿no? Occipital de la visión. Y así, ¿no? El temporal es de la parte de los recuerdos, Alzheimer, esa cosa. Ya, esta es la fosa posterior. Tiene una forma más o menos quística. Entonces, fue un astrocitoma cerebeloso. Sin embargo, hay una patología que se llama, creo que lo tomo más adelante, un hemangioblastoma se parece a esto. Hemangioblastoma, no sé si estará ahí. Bueno, los tumores astrocitomas a veces se presentan como aspecto quístico, pero con el contraste se va a realzar. ¿Ya? Pasamos a un caso exclusivo de niños, se llama meduloblastoma. No hay meduloblastoma en adultos, es pediátrico, en la fosa posterior. Ya, si una lesión es en un niño, lo más probable que sea fosa posterior. Si una lesión es en un adulto, lo más probable que sea supratentorial, en frecuencia. No siempre, pero en frecuencia. Entonces, meduloblastoma es pediátrico, fosa posterior, se ubica entre el vermis y el cerebelo, comprime el cuarto ventrículo, puede hidrocefalia, hipertensión T2, heterogéneo quístico en T2, 20% se calcifican. Tengo que diferenciar hemangioblastoma, lo que le dije hace un rato, hemangioblastoma, que es en la tercera década. El hemangioblastoma es más de adultos de fosa posterior. Entonces, este es un tumor de la línea media de la fosa posterior. Está en el vermis entre los cerebelos, comprime los cerebelos y el cuarto ventrículo. Si tiene 6 años, dice ahí, ¿no? De primera década, ya hasta la adolescencia, hay meduloblastoma, ¿no? Entonces es un meduloblastoma, fosa posterior, heterogéneo, ocupa espacio, comprime, da hidrocefalia, noten los conos temporales que se están dilatando. Acá solucionan el tumor, lo resecan, ponen una derivación con un catéter, un DBP, y es radiosensible, es radioterapia, y hay casos, la mayoría, que viven muchos años sin recidiva. Felizmente este meduloblastoma es bastante manejable. Ya, un poco de espectroscopía, que esta es la final ya. Ya. Metabolismo severo en vivo, formación bioquímica no invasiva. ¿Qué es la espectroscopía? Es hacer un trazado. Creo que se hizo esta clase en introducción de lo que es resonancia, ¿no? Dice, la espectroscopía por ser magnética, realizada a través de la determinación de hidrógeno, porque es hidrógeno lo que se usa acá. Saben que en la resonancia se usa hidrógeno en todos los resonadores, pero se pudo haber usado fósforo, se puede haber usado nitrógeno, lo que sea, pero no tenemos mucho pues, hidrógeno por todos lados, porque el hidrógeno es la base del agua, ¿no? Ya, es una técnica no invasiva, permite determinar in vivo los protones que se encuentran en el cerebro, en condiciones normales y patológicas.
Se considera una técnica provisoria para la evaluación. O sea, hay mucho estudio actualmente sobre esto, ¿no? No invasiva de metabolismo. O sea, la espectroscopía es para ver el metabolismo, ¿no? Y además no hay sustancias radioactivas, no hay radiación. Ya, el cerebro se encuentra en forma normal, los metabolitos, y cuando son anormales damos trazado alterado, ¿no? La cuantificación del espectro es compleja. Se usa la comparación y relaciones entre los diferentes metabolitos. Entonces, esta es una espectroscopía. Lo que están fijando acá, ubicaron la lesión acá, y noten que la penúltima espiga está muy baja y la primera y la última muy altas. Eso no es normal. Vamos a pasar a la siguiente. Lo normal es esto. Acá hay partes por millón. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el del número 2 debe ser el que está arriba y los demás abajo. Este es normal. Este es N-acetil-aspartato, Na. Esta es la colina y la creatina. Entonces, están arriba y están abajo. Arriba y abajo. Bien alta la Na, N-acetil-aspartato, el 2 por millón, y la colina abajo, y la creatinina está en el número 1. Acá este es XY, ¿no? Este es Y, este es X, ¿no? La línea de ascenso debe estar en 1. La creatinina es la guía, ¿no? En esas actividades partes debe estar bien alto. Ya. ¿Qué sucedió acá? Le pusieron el caliper de la máquina en un tumor al cerebro. Uno de esos que hemos visto hace un rato. ¿Qué pasó con el NA? Se aplanó. ¿Qué pasó con la colina? Se disparó. La creatinina queda en su lugar. ¿Y qué apareció? Una espiga de lactato que no existía, que estaba casi escondida. Entonces, esto indica destrucción de parénquima sano y actividad de parénquima patológico. Tumor. Tumor con destrucción. Tumor con destrucción. ¿Ya? Entonces, el número 2 partes por millón se aplanó. ¿Ya? Mientras más se levante lo de la izquierda, es más necrosis. Mientras más se levante lo de la derecha, actividad agresiva. N-acetil-aspartato, 2 partes por millón. Creatinina es el buffer. Creatinina debe estar en 1 en la escala. Colina en 3.2 partes por millón. El minoxidil que estaba ahí escondido en 3.6. Entonces, en ese tipo cayendo de destrucción. Por ejemplo, minoxidil, si se eleva, es la neuroglía, puede venir el Alzheimer. Entonces, esto ya escapa a la clase de pregrado, pero para que vean que con la espectroscopía se puede hacer estudios de Alzheimer. Pacientes con dificultad de memoria. Neuropatías diabéticas. Y hay más, el lactato, aminoácidos, alanina, glutamato, lípidos y acetato. Aquí están las líneas, 1.3 por millón, 0.9, 1.3, 2.2. Ya. Lo importante es que todos estos metabolitos deben estar escondidos, o sea, no deben distinguirse. Cualquiera de estos que sobresalga, hay una patología. Si en 1.3 sale lactato, son abscesos y necrosis. Por ejemplo, la alanina, si la alanina se levanta sobre el resto de los metabolitos, sería un meningioma. Alanina para meningioma y lactato para abscesos. Y así, ¿no? A ver, creo que es la última. Ya, terminamos la clase de hoy. Listo, fue la última clase, ya nos vemos en el seminario, casos clínicos. Siguiente. ¿Listo? Ustedes ponen la listado, por favor, porque yo no soy el organizador. Sí, doctor, no se preocupe, acá lo voy a descargar la asistencia. Ya, Ya le mando todo el PowerPoint, ¿ya?